Buenos días, queridos estudiantes de segundo medio. Esperando que se encuentren muy bien y extrañándolos mucho, vamos a comenzar con la cápsula de retroalimentación de la ficha número 6, que trata sobre el nazismo alemán. El objetivo es analizar las características del nazismo en contraposición de las democracias. Es decir, que ustedes puedan ir descomponiendo e ir separando las diversas características que son propias del régimen totalitario de la Alemania nazi y hacer como un paralelo, una contraposición a los sistemas democráticos que vivimos hoy en día. ¿Qué es lo que ustedes debían hacer? Debían completar un cuadro en donde se estableciera un hecho vivido en la Alemania nazi que lo causó, cuál de cierta forma fue el antecedente, qué consecuencia tuvo durante la Alemania nazi y por último hacer la diferencia con los modelos democráticos actuales. Y la profesora, quien les habla, les dio los distintos conceptos que debían ir completando. Bueno, en primer lugar tenemos el hecho que fue el rearme alemán y que si nosotros observamos fijamente las imágenes, nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de rearme estamos hablando de volver a construir un ejército y un poderío armamentístico por parte de Alemania. Entonces, ¿cuál fue la causa? ¿Ya? El objetivo de Hitler era volver a poseer un gran contingente militar y armamentístico para llevar a cabo sus ideas expansionistas y creadoras del espacio vital de la Gran Alemania. ¿Ya? Es decir, a partir de su mirada expansionista, que es propia de los sistemas totalitarios, y que también lo vimos con el modelo italiano, van a buscar, necesitan para poder expandirse armas y ejércitos. ¿Cuál es la consecuencia? La Alemania nazi tuvo una política exterior expansionista a través del método de la guerra, lo que significó para el mundo el estallido de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la causa es la mirada expansionista que va a significar para Alemania poder buscar el rearme y la consecuencia va a significar el estallido de la Segunda Guerra Mundial y de todos los efectos catastróficos que va a traer y que vamos a estudiar más adelante. ¿Cómo se diferencia con los sistemas democráticos? Las sociedades democráticas no poseen un énfasis en la guerra. Por el contrario, buscan los consensos para mantener la paz. Por ello, son el modelo de gobierno preferido en el mundo. De hecho, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las ciudades, las naciones quedaron tan destruidas que a lo único que por lo único que luchaban eran porque generar instrumentos para mantener y controlar de cierta forma la paz. Es lo que ocurrió con la ONU. Pasemos al segundo concepto. En segundo lugar, tenemos el concepto de la dictadura personalista, ¿ya? Es decir, focalizada en una persona y en este caso en Adolfo Hitler. Y como vemos en las imágenes, ya en la imagen que está a la izquierda, vemos cómo esta figura de Adolfo Hitler es alabada, de cierta forma, admirada y respetada por los ciudadanos alemanes que lo saludan con su saludo característico hacia el Führer. Causa. Las malas condiciones económicas y morales que enfrentaba Alemania después de la Primera Guerra Mundial, la cual pierde contra Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y agudizada esta situación con la crisis del 29, con la caída de la bolsa de valores, favoreció el ascenso de gobiernos autoritarios, focalizados en un líder, en este caso Hitler, que utiliza las normas y decretos para gobernar con plenos poderes. ¿Ya? O sea, Hitler sale a través de las urnas y a través de la manipulación de la política alemana, logra tener plenos poderes con un decreto de ley. Así.
¿Cuál es la consecuencia? ¿Ya? O sea, las malas condiciones económicas y morales de Alemania permitieron que ascendiera Hitler y la consecuencia es un gobierno totalitario, en donde el poder lo detenta de forma plenipotenciaria y Hitler. Cuando hablamos de plenipotenciario, estamos hablando de que tiene todos los poderes para hacer y deshacer lo que él estipule conveniente. ¿Ya? En su persona recaen todas las facultades, lo que se traduce en abusos de poder, sistemas basados en el terror, en la dominación y pérdida de todo derecho. En la ficha constantemente y en la cápsula constantemente decía que gobernó en base al terror. Las personas automáticamente pierden todos sus derechos individuales y eh, pierden técnicamente su identidad para asumir la identidad de este líder, también conocido como Führer. ¿Cuáles son las diferencias con las sociedades democráticas? Dentro de una sociedad democrática, no se permite que todo el poder recaiga en una persona. Por ejemplo, pensemos en Chile, ¿ya? Existen distintas instituciones en las cuales se deriva el poder. Existen distintos cargos, como el de presidente, como el de diputado, como el de senador, como el de jueces de la República, y cada uno tiene funciones específicas. Y es una forma de dividir el poder, ¿ya? Entonces eso es propio de las sociedades democráticas. Por ello existen instituciones que apelan a la libertad de cada uno de los individuos, los cuales están respaldados por los derechos, ya sea reunión, opinión, propiedad, culto. Tercer concepto, la mirada de la educación por parte de la Alemania nazi. ¿Cuál es la causa? Una de las características de los regímenes totalitarios es la búsqueda del control social. Es así como la educación es entendida como un instrumento ideologizante que construye realidades. O sea, Hitler necesitaba controlar a la sociedad. Entonces Hitler utiliza a la educación como un instrumento para insertar la ideología nazi en los jóvenes y niños. ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia? El sistema nazi utiliza la educación como un mecanismo de adoctrinamiento y control de la sociedad. Desde los años más tempranos, significó una depuración de los profesores, es decir, la Alemania nazi tomó a todos los profesores de la época, vio su pensamiento político, vio si estaba a favor de las ideas de Hitler o estaban en contra, a los que estaban a favor los mantuvo en el sistema y a los que estaban en contra los llevó a los campos de concentración, a prisiones, tortura, horror y terror, como dijimos anteriormente. Y lo mismo hizo con los programas de estudio que los focalizó principalmente en una educación militarizada bajo los principios y dogmas del nazismo. ¿Ya? En ese sentido, hay una reformulación total de la educación en la Alemania. Y como nos muestra la imagen de la parte izquierda de abajo, nos muestra una sala de clase en donde visualmente lo primero que uno observa son los símbolos, la esvástica alemana. Y en ese sentido, los niños muy ordenados, muy estructurados, bajo las órdenes de la profesora, ¿ya? O sea, hay una búsqueda de la normalización de la sociedad. ¿Cuál es la diferencia con las sociedades democráticas? Dentro de una sociedad democrática, la educación hoy día debe ser pluralista, ¿ya? Debe apelar a la diversidad, a la inclusión, o sea, todos a partir de nuestras diferencias podemos participar activamente, ¿ya? No se puede rechazar nada porque todos debemos incluirnos y participar en base al respeto, en base a la tolerancia, ¿ya? Siempre hay la búsqueda de un pensamiento crítico, reflexivo y una autoevaluación por parte de los estudiantes como de los docentes, ¿ya? Hoy día hay una mirada en donde el estudiante es el propio constructor de su aprendizaje. En cambio, en la Alemania nazi, el estudiante era solo un receptor de los principios
establecidos. En cuanto a la homogeneización de la sociedad, ¿ya? La causa es que dentro de la ideología nazi se buscaba alabar a la raza aria indoeuropea, ¿ya? La que tiene como característica la piel blanca, nariz respingada, ojos azules, cabellera rubia, ¿ya? Para ello debía existir una limpieza de la población que para Hitler eran las personas depravadas. Es por ello que se van a generar mecanismos de control bajo la premisa del terror. ¿Cuál es la consecuencia? Hitler y el sistema nazi va a buscar construir un estándar de la sociedad alemana. El objetivo es mecanizar los comportamientos siendo condicionados por los sistemas de control nazi. Esto con el objetivo de lograr un control total de la comunidad, ¿ya? Y esto produjo la creación de los campos de concentración, que lo vamos a estudiar más a profundidad en la próximo tema cuando veamos la Segunda Guerra Mundial, porque en verdad los campos de concentración van a ser zonas específicas para el trabajo prácticamente esclavo o semi-esclavo de todo lo que Hitler consideraba repulsivo para la sociedad. Va a llevar a los judíos, va a llevar a los homosexuales, a los gitanos y a los opositores al régimen. Y prácticamente ahí van a ir a trabajar y a morir, transformándose en un verdadero genocida. Por ejemplo, en la imagen de la parte de abajo, cuando muestran a una persona en el campo de concentración, el símbolo que ellos tenían era un parche rosado que establecía que ellos eran homosexuales, ¿ya? Versus la imagen de la izquierda de la parte superior que muestra a este modelo típico del hombre alemán. Cuando hablamos del antisemitismo, como causa surge a partir de la teoría racial en la cual Hitler sostiene que existen razas superiores como es la raza aria alemana y razas inferiores como la raza judía, a la cual la considera como una raza depravada. Pero también esconde un fin económico, ya que los judíos eran los principales propietarios alemanes, abarcando en ellos el poder económico. ¿Cuál es la consecuencia? Se crea un sistema de segregación racial, o sea, de separación de la sociedad a partir de la raza, que afecta directamente a los judíos. Dentro de la Alemania nazi o dentro de cualquiera de los territorios conquistados por ella. Esto es porque se va a agudizar el sistema segregacional a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se le ubicó en campos de concentración como mano de obra semiesclava, hubo un genocidio, es decir, un asesinato masivo, se les expropiaron sus negocios, fueron maltratados, y en todo ese proceso se le denominó Holocausto Judío, que lo vamos a estudiar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la diferencia con las sociedades democráticas? Es que actualmente no se puede tolerar diferencias raciales. Es más, cada raza y cultura debe ser respetada y valorada por igual. Se deben potenciar los cuidados de ella a los diferentes estados, deben entregar los espacios para el cultivo de cada una de ellas de forma imparcial, porque no hay mejores ni peores razas, ¿ya? Y hoy día la diversidad es símbolo de desarrollo. Nosotros en los últimos años hemos visto un gran proceso de integración de inmigrantes extranjeros, ¿ya? Y también lo vemos dentro de los contextos escolares con compañeros y compañeras que provienen de otros países y que se tratan con respeto, se valoran sus diferencias, sus tradiciones, y eso tiene que ver con la inclusión y con el desarrollo de que todos somos una gran comunidad que vivimos en este planeta. Y eso claramente no lo vivió la población judía dentro de la Alemania nazi, porque sufrió un fuerte concepto de segregación. Para ese sentido, les recomiendo ver la película El pianista, que va mostrando muy detalladamente todas las etapas prácticamente que viven los judíos en el proceso de segregación, porque no fue que de inmediato se crearon los campos de concentración, sino que fue todo un proceso de separación de la población judía.
En este sentido, cuando hablamos de la autarquía, la causa es la crisis económica en que quedó sumergida Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, sumado a la profundización de esta producto de la crisis de 1929 y el pago de las indemnizaciones por el Tratado de Versalles. Recordar que para Hitler el Tratado de Versalles era un símbolo de la humillación alemana, producto de que al perder la Primera Guerra Mundial debió pagar grandes indemnizaciones a los países vencedores. Entonces, esta situación dejó extremadamente débil el sistema económico alemán. Por lo mismo, burgueses y clase media van a apoyar a los sistemas totalitarios, en este caso al nazismo. Como consecuencia, uno de los pilares del régimen nazi fue el desarrollo de empleos y la salida de la crisis. El objetivo era el autosustentarse en alimentos y materias primas y desarrollar empleos. Se privilegió el trabajo de los hombres, se aumentaron los funcionarios del Estado y se potenció lo nacional. Llegaron a tener el pleno empleo. ¿Cuál es la diferencia con las sociedades democráticas actuales? Que actualmente uno de los mayores principios de las democracias es el concepto de libertad. Esto significa que la libertad comercial debe ser respetada y resguardada por los estados. No se pueden imponer trabas comerciales o modelos económicos que limiten la libertad de producir, vender o comprar. En este sentido, la Alemania nazi igual aceptaba el capitalismo, pero los empresarios, de la misma forma que el resto de la sociedad, debía obedecer lo que decía Hitler o el Führer. En cambio, en el sistema capitalista actual, ningún presidente o ningún gobernador puede venir y exigirle a un empresario qué vender o cómo venderlo. Por último, el desempleo, ya dentro de las causas del desempleo tenemos la crisis económica, que ya lo dijimos, el Tratado de Versalles, que ya lo dijimos, la caída de la bolsa de valores y el desarme que provocó también producto del Tratado de Versalles. ¿Cuál es la consecuencia? Un plan de desarrollo laboral, que tuvo 4 puntos específicos. Las mujeres vuelven al trabajo doméstico, por lo tanto, todos los cupos laborales que habían sido utilizados por mujeres los vuelven a retomar los hombres. Eso significa que se privilegia el trabajo masculino por sobre el femenino y se establece el servicio militar obligatorio, es decir, una gran cantidad de hombres va a tener que ingresar al servicio militar y trabajar para el Estado. Más cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Y también van a haber trabajos no remunerados, para jóvenes entre 18 a 25 años. ¿Ya? Muchos de esos jóvenes van a tener trabajo no remunerado, pero como el Estado fascista entregaba muchos beneficios a la población, de cierta forma, estas personas no se van a encontrar desamparadas. ¿Cuál es la diferencia con las democracias actuales? Lamentablemente, uno de los mayores problemas a nivel mundial es la pobreza, siendo uno de los factores esenciales los índices o niveles de desempleo que existen en el mundo. A pesar de que los estados buscan generar nuevos cupos de empleos, muchos dependen de las iniciativas privadas. Existe una precarización del trabajo, existe el trabajo infantil y una alta especialización. O sea, en este sentido, si bien hemos visto aspectos positivos de las democracias, quizás el mayor problema de las democracias es la pobreza y el desempleo. Y es porque, como existe esta libertad económica, el Estado o un líder no puede obligar a un empresario a contratar más o a tener mejores remuneraciones, sino que solo puede colocar estándares mínimos, pero no necesariamente ese estándar mínimo sea bueno, ¿ya? Lo ejemplifico en el caso de Chile. En Chile hay un salario mínimo, ¿ya? Pero ese salario mínimo, en relación al costo de la vida, no es un salario que alcance para vivir dignamente. Pero más allá de eso, el Estado no puede hacer mucho más, porque los que generan los mayores cupos de empleo son las empresas privadas. En cambio, en un sistema fascista como la Alemania nazi, esas cosas sí las hace el Führer. Y de hecho la imagen que se muestra ahí es de una celebración por el pleno empleo también. O sea, los alemanes llegaron a tener 0 personas cesantes.